Javier, casi empezamos ya y... Sí, vamos a empezar ya porque además los compañeros... Hemos dejado dos o 3 minutos de tiempo, pero creo como cuando quieras podemos... Los compañeros de la prensa, algunos tienen prisa, imagino que cuanto más dinámico mejor, ya se irá sumando. Yo primero os voy a pedir, por favor, a todos los que no intervengáis que cerráis el micro. Lo único porque, bueno, vamos a organizar nosotros, vamos a hacer primero la presentación del informe y luego vamos a abrir un turno de preguntas, sobre todo a los medios de comunicación. Entonces, bueno, ahí ya lo vamos a hacer dinámico para que haya bastante, para que podáis preguntar a gusto, casi formato briefing y bueno, pues lo hagamos un poco pero que haya tiempo. Entonces, ya sin más, pues si queréis, si os parece a todos, empezamos ya con el informe. El proyecto Innovargon es un proyecto que hemos promovido nosotros con la fundación, con la colaboración de Fundipe, y queremos analizar la problemática del empleo y de la empleabilidad en nuestro país. Es un estudio que ahora os explicará Javier Icarite sobre el tema de, pues, que ha recorrido bastante camino. Hemos consultado a muchísimos expertos de este país, hemos analizado bastantes propuestas, puntos de vista, para extraer un poco las que consideramos más relevantes y que más acuerdo y más puntos de acuerdo y más interés común suscitan. Así que, ya sin más, pues si queréis empezar con la presentación. Pau, un poco las líneas generales. Hola, buenos días a todos. Gracias, bienvenidos tanto a los colaboradores de la Fundación como a los representantes de los medios. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ser muy directos y muy operativos porque nuestra cultura, nuestra forma de actuar es así. Es decir, yo en 2 minutos os voy a intentar presentar e introducir en lo que es Ergon. Luego le pasaré la palabra a Jorge para que haga la introducción de Fundipe. Este es un proyecto que hemos hecho, digamos, en colaboración y con la participación de Fundipe, y creo que es importante también destacarlo desde el principio. Luego, Carite y Javier van a hacer una presentación de lo que es del proceso, de todo lo que hemos hecho durante estos casi 6 meses que llevamos trabajando en el proyecto. Y para terminar, muy rápidamente, en la presentación de las propuestas o elementos que queremos poner encima de la mesa, que entiendo que van a ser las que probablemente van a generar más debate y preguntas por parte vuestra. Entonces, la idea es dedicarle 15 minutos máximo a esta presentación entre todos para que nos dé 40-45 minutos para que podamos contestar todas las preguntas que queráis formularnos. Dicho esto, ¿qué es Ergon? Ergon es un grupo independiente de profesionales que tiene dos características. Uno que es de carácter transversal, es decir, que engloba a personas que analizamos o que nos acercamos a la problemática del empleo desde perspectivas diversas: la educación, el empleo, la orientación, los recursos humanos, etcétera, 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 y que nuestro único objetivo es analizar, proponer e influir en el ámbito, en el ámbito del empleo y en la gestión y en su gestión, ¿no? Queremos que sabemos y somos perfectamente conscientes de que tenemos un grave problema de empleo en este país, problema que probablemente se va a agudizar como consecuencia del impacto del COVID, de eso es lo que vamos a hablar ahora, y lo que queremos es, digamos, hacer oír nuestra voz para que mejore la gestión de todos esos procesos. Dicho esto, creo que como presentación de Ergon es más que suficiente, y si tú quieres hacer una intervención sobre Fundipe y algunos elementos más en relación al estudio, Jorge, adelante. Jorge, no te oímos. Abre la... Si no abro el micrófono es imposible. Perdón. Bueno, lo primero, gracias Pau, gracias a la Fundación Ergon y a todos los que estáis participando. Y Fundipe es una fundación. Yo creo que es importante hablar de la importancia de la fundación en la sociedad, sobre todo aquellas que realmente son fundaciones, que no tengan ánimo de lucro, sino que se dediquen a complementar los espacios que otros ámbitos en la sociedad no están cubiertos. Ese debería ser el objetivo fundamental de estas fundaciones, ¿no? Y que básicamente está planteado como
entornos colaborativos en la que la mayoría de nosotros realizamos una labor con dedicación, con nuestro esfuerzo y con seguramente algo de nuestro conocimiento para conseguir una sociedad mejor. Ese es el objetivo, ¿no? Y dentro de este objetivo es evidente que tanto en los estatutos fundacionales de Fundipe como en los de Ergon está el prospectar, es decir, tener investigaciones prospectivas sobre cuál es el mundo del empleo y del trabajo que tan importante es para la economía y para la economía social y para la sociedad, ¿no? Y en el momento que empezamos a hablar vimos claramente que en esto deberíamos ir de la mano. Y yo creo que hay que agradecer muchísimo toda la dedicación y el esfuerzo de todas aquellas personas que participan de una manera u otra en este proyecto, que, como decíamos, no es el final ni el resultado, sino un punto de partida que deberá seguir avanzando en este ámbito tan cambiante del mundo del trabajo, del mundo del empleo y del mundo de la profesión y de la sociedad y de los recursos de la sociedad. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos y estamos a vuestra disposición. Pau, no sé si tienes que volver a tomar la palabra o es Javier. No te oímos. Bueno. Yo creo que como introducción es suficiente. En todo caso, si hay alguna pregunta ya se puede plantear después. Y yo, si os parece, Carite y Javier, un poco en 3 minutos, 5, explicar un poco cuál ha sido la dinámica del proceso Innova-Ergon. Perfecto. Si quieres introduzco yo y luego Javier, si quieres aportar algo. Seguro que sí. Pues bueno, principalmente este planteamiento, esta presentación que ha hecho Pau de Ergon, de que es una suma de profesionales y de muchísimas personas que han aportado, tanto de la Fundación como de fuera de la Fundación, en esta perspectiva, nos está permitiendo mirar un problema viejo, si me lo permitís. Perdona un momento, Carite, por favor, apagar los micrófonos porque hay algún ruido de fondo, salvo la persona que está hablando, ¿vale? Muy bien. Llamaré. Decía que nos está permitiendo ver un viejo problema que ahora es verdad que con la COVID se está viendo sobredimensionado y nos va a superar, con una nueva mirada y una nueva manera de hacer. Principalmente lo que nos está facilitando poder trabajar con tantos profesionales es poder co-crear, bueno, primero analizar el problema desde diferentes miradas, que esto exige una colaboración, no es algo muy habitual en el mundo del empleo ni en el mundo tradicional. Nos está permitiendo principalmente conversar, generar conversaciones interesantes que estamos repitiendo y una y otra vez. Esto tiene que ver con la metodología del trabajo, porque esto arranca con un formulario que se lanza a más de 100 profesionales, donde nos hacen llegar de manera muy breve sus respuestas. Son destiladas y analizadas y podemos empezar a ver la concatenación que tienen, la interrelación que tienen todos los elementos que están en juego con el tema del empleo. Si hablamos de digitalización, estamos hablando de lo social, estamos hablando de formas de trabajo. Entonces, esta manera de conversar nos está permitiendo ver la complejidad. Entonces, decía, co-crear, conversar y colaborar, que son los 3 elementos que estamos pudiendo poner en marcha para ver la realidad de otra manera. Las medidas que queremos presentar hoy son una propuesta a explorar. Precisamente Ergon no plantea soluciones redondas, sino que plantea propuestas que entre diferentes agentes de la sociedad queremos explorar. Yo creo que como introducción, no sé si me dejo algo, Javier, ¿quieres? No, yo solo por intervenir, lo único que es resaltar la idea que hemos trabajado de no ir precipitadamente a las soluciones, sino mantenernos en la reflexión, ir no tanto buscando converger en algo que todos estemos de acuerdo, sino abrir las preguntas en las que nos parecen las adecuadas y proponerlas al entorno, a todo el colectivo, ¿no? En ese sentido, la idea que planteamos es abrir el espacio lo más posible para que todas las aportaciones se puedan tener en cuenta.
Y es lo que hemos intentado. De hecho, en las soluciones en el informe, además de los puntos finales, pues hemos hecho, por ejemplo, representaciones de estas relaciones que planteaba Carite. Hemos hecho una visión de cuáles son los mapas de prioridades en los que nos estamos moviendo, que nos parecen que son de interés también como resultado. Eso es, por concluir. Gracias, Javier. Podríamos decir que Ergon se posiciona como un laboratorio de ideas en el ámbito del empleo. Y yo creo que esta es una muestra. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, ya si Pau consideras que ya podemos hablar exponer un poco las conclusiones de este trabajo. No, yo no considero nada. En todo caso, es una decisión conjunta, ¿no? Es un poco el esquema que habíamos definido. Muy rápidamente, es decir, nosotros en ese concepto de laboratorio de ideas, en ese concepto de las diferentes, acciones que estamos ya desarrollando, porque este informe no es la única acción que estamos poniendo en marcha, hay otras, en todo caso, si hay interés, os las podemos ir comentando al final de la sesión, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que más allá de las 10 propuestas concretas que os vamos a formular y que probablemente serán las que nos motivarán más para el debate, yo me gustaría introducir antes 3 elementos que me parecen relevantes, ¿no? Es decir, creo que en nuestro país tenemos 3 déficits estructurales en materia del ámbito del empleo, todo el trabajo, etcétera, etcétera, a las cuales deberíamos de atacar desde la perspectiva que comentaban Carite y Javier, ¿no? Estos 3 déficits estructurales son los que nosotros llamamos las 3 Ds, que son un déficit de desigualdad, un déficit de dualidad y un déficit de desarrollo. Es decir, desigualdad, tenemos un marco laboral que probablemente potencia las desigualdades. Tenemos un marco laboral que además potencia el tratamiento desigual de realidades que pueden ser que deberían de ser perfectamente tratables desde el punto de vista, y creo que podemos después debatir sobre ello, etcétera, etcétera. Y tenemos un marco laboral en el cual no existe una preocupación por el desarrollo de las personas y por potenciar su empleabilidad y su adaptación permanente a los nuevos requerimientos del mercado, del futuro, etcétera. ¿Vale? Entonces, dicho esto, muy rápidamente, Carite, si quieres poner incluso la transparencia, pues lo vamos a poder visualizar y me permite incluso seguir con la transparencia a la próxima no, la siguiente. Vamos a la otra. Vamos a ver, hemos hecho un decálogo en donde tenemos unas propuestas que hemos dividido entre unas de carácter normativo y otras de carácter más, amplio, más económico, más social, etcétera. ¿Vale? Primera propuesta, reducir al mínimo los tipos de contratación. Es decir, creemos que en nuestro país tenemos un marco laboral muy disperso, muy diverso, y que podemos hacer un trabajo de reducción de los tipos de contratación. Evidentemente, y esto es, noticia en estos días, tenemos que regular adecuadamente lo que nosotros llamamos los nuevos formatos laborales, riders, trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Tercero, homogeneizar las políticas de contratación de las administraciones públicas. Creo que debemos hacer un esfuerzo porque las propias administraciones no generen también desigualdad a través de sus políticas de contratación. Tenemos que eliminar los incentivos a la contratación y, en todo caso, aquellos que no podamos mostrar o que sean realmente eficaces y, por tanto, que realmente sirven para el objetivo que se han planteado. Tenemos que potenciar la autonomía individual y colectiva para regular las condiciones laborales. Entonces, serían las 5 propuestas de carácter, que llamamos nosotros de carácter normativo. Y respecto a las propuestas de carácter, que creo que están tituladas como propuestas de carácter social, Carite, si quieres poner la transparencia. La primera es crear un salario escolar dirigido a minimizar el gap digital y a reducir el impacto en las desigualdades de la renta. Es decir, entendemos que va a ser un tema de debate y que, por tanto, creo que podemos tratar y profundizar en ello más adelante. Tenemos que incentivar la formación dual. Una formación dual que, en todo caso, ha de tener en cuenta la realidad de nuestra economía, de nuestro contexto económico, básicamente fundado y establecido o generado por pymes. Tenemos que simplificar los mecanismos de acceso al IE
al ingreso mínimo vital y en todo caso replantearnos si la solución que hemos planteado es la correcta o si conviene dar un paso más hacia el salario mínimo vital. Tenemos que poner en marcha, no tanto poner en marcha porque ya existe, sino tenemos que darle eficiencia a la tarjeta social para eficacia y utilidad de la tarjeta social para incrementar la eficiencia en la prestación de servicios. Estamos hablando básicamente de las llamadas políticas activas. Y, por último, proponemos que se establezcan criterios objetivos de evaluación de las políticas activas. Deciros que una de las preocupaciones fundamentales de Ergon es el ámbito de lo que es las políticas activas, la orientación profesional, etcétera, donde tenemos un proyecto de laboratorio que en todo caso os comentaremos al final, pero que todo esto que estamos planteando aquí está muy en la línea de lo que han venido planteando diferentes organismos, entre ellos, en el ámbito de las políticas activas, quiero destacar el famoso informe de la IREF del año pasado, en donde ponía sobre la mesa la necesidad concretamente de tener unos sistemas de evaluación y medición de eficiencia de las políticas activas, que yo creo que es un elemento, digamos, donde tenemos unos handicaps muy importantes. Y esto creo que era todo. No sé si alguien quiere hacer alguna matización o algún comentario final, pero podríamos ya abrir el turno de preguntas. Yo creo que si nadie quiere añadir más, a mí me parece bien. Yo pido a los compañeros de la prensa que abran sus micrófonos y que pregunten como lo que consideren. Yo este turno lo vamos a dejar un poco abierto para que cualquier duda que tengáis, pues la vayáis preguntando. ¿Ya oís? Buenas. Sí, quería preguntaros, bueno, aprovecho para colocar la cámara, en la primera propuesta normativa respecto a la reducción al mínimo de los tipos de contratación, es un tema del que se ha hablado bastante a menudo. En este caso, ¿cuál sería el enfoque por vuestra parte? En este caso, equiparar, como decía antes Pau, en este sentido, distintas formas de trabajo que son o que tienen condiciones similares, como en este caso podrían ser asalariados y autónomos, o en este caso los autónomos que son socialmente dependientes. ¿Cuál es el enfoque en esta reducción que se propone? Intervengo yo y si queréis luego hacer una ampliación cualquiera de... Es importante también destacar antes que de entrada decir que la Fundación es un proyecto, digamos, colaborativo en donde hay mucha gente que tiene opinión y a veces nos cuesta converger las opiniones gracias a la calidad de las aportaciones que hacemos, ¿no? Pero en definitiva, que tenemos un marco de contratación, digamos, disperso, complejo, poco claro, etcétera, creo que es más que evidente. Mucha gente habla del contrato único. Nosotros decimos siempre que teníamos que ponernos de acuerdo primero en definir qué es el contrato único, pero pensamos que con un formato de 3 tipologías contractuales, la duración definida, la temporal, vinculado a lo que se llama formalmente obra y servicio, sería suficiente, evidentemente incorporando elementos absolutamente necesarios hoy y que forman parte de la segunda propuesta, que es la regulación de lo que nosotros llamamos los nuevos formatos laborales. Es decir, donde ahí evidentemente hay un discurso que es importante que lo analicemos y que no quisiera tampoco monopolizar la respuesta. No sé si alguien quiere más intervenir. Sí, Pau, soy Jorge Cajigas. Vamos a ver, yo creo que, Adrián, tu pregunta es muy oportuna, ¿no? Es decir, aquí hay como 2 grandes debates, ¿no? Uno es si adaptamos el traje a la persona o la persona al traje. Entonces, aquí hay dos temas que están confluyendo. Una, los cambios sociales que hacen que incluso los modelos laborales que fueron creados a finales del siglo XIX, básicamente, siguen vigentes, o es un traje donde ya no nos cabe el cuerpo normativo, ¿no? Entonces, pero por otro lado, hay una serie de problemas coyunturales que han ido haciendo que
que la adaptación del cuerpo al traje que teníamos nos sintamos incómodos también. Entonces, yo creo que hay una primera fase de reducción, como dice bien Pau, de los modelos de contratación, porque lo único que hacen es complicar el encaje, y por otro, el plantearnos si, por ejemplo, cuestiones que estas deberíamos, si al final vemos que son necesarias, entraremos en ellas, si tiene sentido tener dos modelos como el de autónomos y contratos laborales o de trabajo, o si el Estatuto de los Trabajadores es una normativa que hoy tiene sentido o no tiene sentido desde la perspectiva del contrato psicológico, tanto de las empresas o de los empresarios o de los empleadores o de las nuevas formas o no. Y a partir de ahí es cuando cada una de las nuevas formas seguramente podremos encajarlas muchísimo mejor, porque obedecerán al sentido que cada uno le queremos dar al tipo de relación que hay. Bueno, yo tengo una pregunta que me traslada Rafa Bernardo de la SER, que es que no me funciona el micrófono, sobre el salario mínimo escolar. Pregunta cómo funcionaría, para quién iría dirigido y en qué se podría gastar y cuánta cuantía podría tener. ¿Contestas tú, Jorge? Bueno, vamos a ver. Lo que subyace dentro de esa propuesta no es solo una propuesta del aspecto salario escolar. Lo pongo en contexto en 20 segundos y después trato de contestar algunas. Algunas no son contestables todavía. La primera es que hemos vivido un mundo de subvenciones, subsidios, que estaban dentro de parámetros, digamos, dentro de la burocracia social o del Estado, en el que eran los caminos que estaban establecidos, cómo se ayudaba con un concepto de subsidio. El salario escolar lo que pretende, como parte de lo que se puede hablar con el ingreso mínimo vital, es que haya una cierta reciprocidad y una cierta autonomía individual. Es decir, si vemos ahora todos los conceptos de becas que no son excluyentes lo uno del otro, el salario escolar sería una cantidad establecida para aquellas personas que realmente sean capaces pero que no tengan suficientes recursos para ser capacitados y aprovechar todas esas capacidades que vemos que las personas tienen o que esa persona tiene y que se puedan utilizar en el mejor lugar o en el mejor centro, independientemente de cuáles sean las dinámicas de los centros educativos o no, bien sean públicos o privados, para darle la oportunidad del mayor desarrollo que después va a retornar en la sociedad. Porque uno de los grandes problemas de la sociedad es que no somos capaces de entender cada uno cuáles son nuestras mejores capacidades, no sabemos dónde desarrollarlas y a veces no tenemos medios para ello. Entonces, el salario escolar va dirigido explícitamente a eso, en un ámbito de reciprocidad y de compromiso por las dos partes. De una parte, de dar los recursos para que se puedan realizar, y por otro, el hecho de que se puedan retornar a la sociedad esas capacidades y exigir que sean puestas a disposición de la sociedad. Es un compromiso social en el sentido de retornar a la sociedad aquello para lo que te ayuda dentro de aquellas capacidades e intereses que además la sociedad necesita. En cuanto a las cantidades, no hemos. Es un tema que tenemos que seguir profundizando en él, como decía Pau y como decía Carite, no hemos llegado a las conclusiones finales, pero entendemos que eso optimizaría muchísimo la utilización de las capacidades y los recursos que cada individuo tiene para poner a disposición de la economía y de la sociedad. Y además, objetivamente, y perdona que te haga este matiz, encajaría con la respuesta a una de las 3D. Es decir, estamos generando una sociedad cada vez más desigual, vamos a generar incentivos para corregir esta desigualdad. Entonces, hablamos mucho de la brecha digital como una brecha, digamos, que incapacita a determinados colectivos de entornos sociales más desfavorecidos para acceder a la formación y para utilizar sus capacidades, sus motivaciones de talento, etcétera, etcétera, y esta podría ser una perfecta iniciativa que ayudase a corregir esa desigualdad. En cualquier caso, es una... Bueno, ¿alguna pregunta, Maite? Sí, yo quería hacer dos preguntas. Una es sobre el punto de eliminar los incentivos a la contratación. ¿Por qué creéis que hay que eliminarlos?
si están suponiendo un sesgo en las contrataciones, si creéis que está suponiendo un sesgo en las contrataciones y está, en vez de favorecer, está impidiendo que ciertos colectivos accedan a contratos. Colectivos me refiero, por ejemplo, pues a personas mayores de 45 años o a mujeres. Y luego, en las propuestas de carácter social, hablabais también de incentivar la FP dual. Me gustaría saber si habéis investigado o habéis llegado a alguna conclusión sobre de qué manera se podría incentivar esa FP dual. Respecto al primer punto, si te parece, le voy a pedir a Tomás que intervenga. Tomás, ¿quieres intervenir, por favor? Bueno, pues no sé, parece que Tomás está en la... Bueno, ¿hay alguien que quiera contestar? Vamos a ver. Respecto al tema de las bonificaciones, etcétera, etcétera, más allá de que forma parte de este esquema, digamos, de planteamiento, digamos, social, cultural, administrativo, de dar cosas para que la gente las utilice y con eso incentivar determinadas actitudes que consideramos que probablemente eran adecuadas el siglo pasado, pero no son tan relevantes hoy. Yo lo primero que te preguntaría, Maite, es, ¿tú tienes un mínimo estudio, tú crees que se ha publicado un mínimo estudio, digamos, con datos sólidos, etcétera, sobre la real eficiencia de las subvenciones a la contratación? Yo te digo, creo que no existe un estudio real, digamos, y sólido sobre la eficiencia de esas políticas. Entonces, nosotros lo que proponemos es, hay muchas maneras mejores de gastar lo que hoy se está gastando en bonificaciones y, digamos, favorecer la mejor gestión del empleo. Esta me parece que es una primera consideración. Y la segunda consideración sería, oye, todo esto no es óbice para que podamos establecer determinadas bonificaciones en determinados contextos o en determinadas situaciones, por ejemplo, vinculadas a la fórmula que hemos planteado antes del salario escolar, ¿no? Por tanto, podríamos tener un elemento ahí a tener en consideración. Yo lo que te puedo decir, y por eso le preguntaba a Tomás que interviniera sobre este punto, era porque él, como profesional del ámbito de los recursos humanos, que ha estado durante casi toda su trayectoria profesional en este entorno, él nos decía, hay miles de contrataciones y millones de contrataciones que se han hecho, centenares de contrataciones que yo y muchos profesionales como yo hemos hecho en los últimos años y que nunca nos hemos fijado al hacer esa contratación digamos, en si esta contratación era subvencionada o no subvencionable. Esto por un primer punto que luego podéis, no sé si alguno quiere ampliarlo. Y respecto al segundo punto de la formación dual, yo creo que en este país necesitamos incrementar la relación entre entorno educativo y entorno empresarial o entorno organizativo. Es decir, creo que todas las iniciativas que se formulen para vincular a los ámbitos educativos y los ámbitos empresariales o organizativos son positivas. La experiencia de la formación dual es una experiencia que funciona, que es muy potente y muy fuerte. Hay muchísimas experiencias en Alemania, en otros países europeos, etcétera. En España es un proceso incipiente. Y ahí sí que creo que sería interesante generar incentivos a los entornos educativos e incluso a los entornos empresariales para generar mayores ámbitos de relación entre ellos, teniendo en cuenta un factor que es importante tener en cuenta en este país, que es la existencia de un tejido económico básicamente centrado en pymes y que esto condiciona algunos elementos, ¿no? Pero esto sería un poco el planteamiento que nosotros hacemos sobre lo que es el tema de la formación dual, que creo que es necesario incrementar y desarrollar.
Me vas a permitir, Pau, volviendo a la primera pregunta, el tema de los incentivos, de los incentivos a la negociación. Es verdad que hace unos días la AIREF publicó un informe sobre algunos de ellos, de hecho, en concreto algunos que se aprobaron hace unos años, y su eficacia, y concluyó que no eran muy eficaces, la verdad. Dio unos datos que, bueno, que servían para lo que nosotros decimos, que abundan ciertas direcciones y funciona para ciertos colectivos en ciertos casos, pero es un tema que, bueno, siempre se ha hablado, pero es verdad que lo que dice Pau, que falta un gran estudio sobre los incentivos a la contratación, que lo diga, porque sí, se lleva diciendo muchos años, se lleva analizando incentivos concretos, pero nunca se ha hecho un gran estudio, y yo creo que es lo que nosotros creemos que hay que hacer en estos momentos, sobre todo porque en la situación actual hay que dirigir los recursos a los que tengan mayor eficacia. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis? Vale. A mí me gustaría un poco también, creo que hay bastantes cuestiones sobre el tema de la propuesta relativa a revisar el ingreso mínimo vital y lo que ha mencionado Pau del salario mínimo universal. No sé si puedes concretar un poco ese aspecto. Bueno, es decir, creemos que tenemos suficientes experiencias ya en España, sobre todo en el País Vasco, y no solamente en España, sino en el resto de entornos europeos, sobre la presencia de, digamos, y la puesta en marcha de unos ingresos que, digamos, que generen a unos determinados colectivos unos niveles de renta que les permitan, digamos, vivir en unos entornos, digamos, más razonables, etcétera, etcétera, sin que esto signifique inicialmente ningún tipo de contraprestación de ningún tipo, etcétera, etcétera. Creo que la experiencia de lo que hemos puesto en España, que no es una renta mínima universal, sino que es un salario mínimo vital y que está condicionado a una serie de compromisos, etcétera, etcétera, pues es perfectamente constatable. Es decir, si pones muchos digamos, requisitos, lo que haces es complicar el acceso. Y creo que a lo mejor era lo que se pretendía con objeto de, digamos, de no generar mayor gasto, de no generar mayor gasto, ¿no? Pero sí lo que realmente se desea, insisto, otra vez más en el principio de las 3D, sino si lo que se desea es establecer políticas que corrijan la desigualdad. Creo que vamos a tener que terminar implantando un salario mínimo vital relacionado con lo que sería el concepto de renta personal, que sea de carácter universal y que simplemente permita, digamos, la renuncia a este salario cuando tú tengas un nivel determinado de renta. Y creo que ese dato hemos hecho un primer paso, pero creo que era un primer paso probablemente necesario para ver también cuál era la reacción de la sociedad ante un tipo de esa medida, pero es una medida en la que habrá que necesariamente profundizar. Y en la que habrá que profundizar el otro elemento que además ha generado muchísimo debate interno dentro de nuestra fundación, en si este salario o este ingreso mínimo vital o esta renta mínima universal tiene que estar condicionada a determinados compromisos de desarrollo, de empleabilidad, etcétera, etcétera, por parte de los receptores. Pero esto es un tema, digamos, todavía que tenemos en debate en Ergon y sobre el cual no queremos pronunciarnos en este momento. Bien, ¿alguna pregunta más sobre alguno de los temas? Sí, si me permitís, quería hacer las que quieras.
En este caso, respecto a la propuesta normativa sobre la homogeneización de las políticas de contratación de las administraciones, hemos visto últimamente, bueno, se está hablando, se han movido noticias acerca de una posible reducción del salario de los funcionarios, se ha estado hablando de ello, también se ha hablado de una posible reducción de los compromisos de contratación y de renovación de personal por parte de las administraciones públicas. Y claro, en este caso, ¿cómo sería posible casar, en este caso, el elevado envejecimiento que tiene la población funcionaria, por así decirlo, con las necesidades de contratación y, por otra parte, con esa homogeneización que proponéis en este informe y que también recoge, en parte, esas reclamaciones del colectivo de trabajadores de la función pública? Mira, yo te daría, Adrián, os daría dos datos. Creo que resumo también un poco cuál es la visión del análisis que hemos hecho desde la Fundación. Primero, vuelvo a lo de siempre. Es decir, todos sabemos y todos somos conscientes que la política de contratación de las administraciones públicas es desigual, con lo cual, con otros entornos, sigue, digamos, incidiendo en estos elementos, de desigualdad. Es decir, nadie os tiene que decir pues, la diferencia entre los estatutarios y no estatutarios, los trabajadores contratados, los fijos discontinuos, etc. Por lo tanto, quiere decir, y nosotros inicialmente nos planteábamos, en la propuesta creo que en el informe aparece, que esta homogeneización no tiene por qué hacerse inmediatamente, sino que planteábamos la idea de que se hiciese en un trayecto de 3 años. ¿Vale? Nosotros hablamos estrictamente de esto, Adrián, no hablamos de si es necesaria, una reducción de salarios o una búsqueda de mayores de políticas de incentivos o de políticas de otros ámbitos. Esta es básicamente el esquema dentro de lo que es la filosofía de Ergon, de dar respuesta, insisto una vez más, a esas 3 Ds que os anunciaba al principio. Entonces, o que os anunciábamos al principio. Entonces, dicho esto, que tenemos un problema de sustitución de más de 1,5 millones de funcionarios o de personas que trabajan en la administración pública como consecuencia de que, simplemente por unas cuestiones de edad, estamos o están, cercanos al periodo de jubilación. Esto es evidente. Y este es un tema que está candente encima de la mesa y que solamente hay que moverse y bucear un poco en los informes y en los textos que aparecen en este momento, que se publican por parte de los que saben en realidad de gestión pública, que no es en este caso mi caso particular y que además no es el objeto fundamental de la Fundación, pero aquí hay muchos planteamientos de diferente tipo sobre que no es necesario sustituir, sino que hay que buscar dos alternativas sobre las estrategias de selección, etcétera, etcétera. Insisto, este no es un ámbito de análisis de Ergon, y Ergon lo único que plantea es, señores, seamos serios, y la Administración tiene que mostrar al resto de la sociedad que actúa de forma, eficiente o de forma coherente, no potenciando las desigualdades y generando mayores desigualdades en nuestro ámbito, en nuestro entorno laboral. Muy bien. Yo os digo que si queréis preguntar alguna cosa más o queréis volver a preguntar con total libertad. Si alguien quiere hacer alguna apreciación más sobre añadir algo más a lo que ya se ha dicho. Bueno, pues entonces, Pau. Albert, yo te iba a pedir, he visto que te ponías en verde, te iba a pedir que hicieses alguna matización, sobre todo porque creo que a tú y a mí, y probablemente a Javier, nos ha sorprendido que no haya preguntas sobre el tema de los riders, etcétera, etcétera. No sé, pero no sé si ibas a hablar sobre esto. Bueno, Adrián ha preguntado un poco en la primera pregunta, sí. Pero yo creo que si quieres comentar un poco, como es un poco el tema del día,
Si quieres hacer alguna apreciación, Albert. Bueno, no iba tanto por ahí, podemos ponernos, no, simplemente con algunas preguntas que se ha hecho y algunas de las recomendaciones que salen en el informe, a veces incluso, y también ha salido dentro del proceso que hemos hecho colectivo, la necesidad de nuevo lenguaje, nuevas figuras, nuevos experimentos, y creo que una de las virtudes de este informe es eso, empuja un poco hacia los límites de lo conocido y nos pone un poco al borde de cosas que nos incomodan hasta cierto punto, porque son propuestas valientes y a veces por las que usamos nombres que tenemos, experimentos, y simplemente eso, y algunas preguntas han ido en esa dirección, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se define lo otro? Y creo que una buena labor que está haciendo la Fundación es justo ir a eso, a buscar esos límites, esas fronteras, ¿no? No, y por el lado de los riders, que como decís, bueno, es el tema de la semana, del mes, del año, del día, ¿no? Porque realmente... una primera reflexión es que creo que a nivel mediático incluso se está sobredimensionando respecto a la complejidad y la heterogeneidad que tiene el fenómeno del trabajo en plataformas o la intermediación laboral a través de plataformas digitales. Afecta a muchos más sectores, no solo los riders, y tendemos a tomar esta imagen y este colectivo y estos riesgos y estas problemáticas muy concretas y a extrapolarlo al resto de manera demasiado rápida, ¿no? Por tanto, sería una primera alerta. Es necesario, evidentemente, y la situación de los riders pues demuestra una alta complejidad y son un poco punta de lanza de algunos de los retos a los que nos podemos enfrentar. Por tanto, es importante, como digo, no dejar de prestar atención, pero sí ser consciente que es una parte de un cambio bastante más amplio y bastante más complejo. Y a mí me gustan mucho los híbridos en general, ¿no? Ver los dos extremos, ¿no? La parte A, la parte B y un poco queda en el medio. Y creo incluso algunas propuestas que están sobre la mesa a nivel regulatorio es permitir una situación híbrida donde parte de la plantilla esté empleada porque resulta que tiene una recurrencia suficiente y una demanda dentro de la aplicación suficiente con grandes clientes como grandes cadenas de comida rápida que generan mucha demanda en la aplicación, donde hay una predictibilidad y un tipo de trabajo pues muy estandarizado y ese se puede laboralizar. Y creo que las plataformas pueden estar a favor de esa parte. Y luego entender que hay una parte dinámica también de oferta y demanda cuando hay un partido de fútbol, cuando hay un pico de demanda, pues eso, por lluvia o por cualquier otro evento, que eso hay que poder cubrirlo con otro tipo de contratación algo más flexible. Y lo que es importante ahí, también ha salido en esta simplificación de los contratos, de los modelos de contratación, yo creo que la derivada de esa simplificación es buscar un equilibrio en la protección de cualquier tipo de trabajador, por ser persona primero, por ser trabajador, independientemente de qué tipo de contrato o qué tipo de relación laboral tenga con esos ingresos, ¿no? Y que es un poco la derivada de la propuesta. Yo creo que hay un tema también que es importante y quizá influye un poco, aunque bueno, Albert lo sabe mejor que yo, que es gran experto, que no hay mucha información sobre el trabajo en plataformas, información a nivel público, sobre algunos análisis. Entonces sí que es verdad que lo que dice Albert es una visión de que quizá nos estamos centrando demasiado en el caso de los riders, que ya tiene jurisprudencia, ya una sentencia del Supremo, y quizá estamos obviando que no son solo riders, que también hay un trabajo que cada vez se está convirtiendo más en un sector por el que optan los freelance en otros campos, incluido el periodismo, sin ir más lejos, y que es algo que se está extendiendo mucho y a una velocidad importante, sobre todo en nuestro país. De hecho, además está afectando a otros sectores como las ETTs. Entonces, yo creo que es un tema que, bueno, en esta regulación que se va a abrir, pues habrá que tener en cuenta. Nosotros por eso queremos también pues plantear un poco este debate. Sí, si me permitís una matización o complementariedad a lo que estáis diciendo, que lo hemos tocado y lo hemos hablado muy de pasada, es que también el hecho de los sistemas híbridos, como dice Albert, también pasan por lo que a lo mejor haya un cierto equilibrio entre la autonomía individual, es decir, lo que cada uno quiere ser, y lo que la legislación permite, ¿no? Entonces, seguramente ese es un camino a explorar, es decir, dentro de este
sistema tan complejo, ¿no? Y una de las cuestiones que está sucediendo, y en el mundo laboral también, es que a veces vulgarizamos o simplificamos demasiado, es decir, buscamos soluciones simplistas a situaciones complejas. Entonces, el aspecto que Ergon y Fundipe queremos analizar la complejidad de las situaciones para proponer soluciones lo más simples posibles que no sean simplistas, pero que cubran todos aquellos aspectos y aquellas necesidades que esta transformación y este cambio que se está produciendo busque un equilibrio, una conciliación entre lo que son por la seguridad jurídica y, por otro lado, la flexibilidad y la autonomía individual. Ese yo creo que es un aspecto que me parece que es importante resaltar, ¿no? Y yo creo que yo también sobre este punto... Sí. Perdón, no, Javier. No, tú, Pau, vamos a hacer lo mismo. No, yo sobre este punto, antes de dar paso a Carite para que nos presente, si os parece, en 2 minutos los otros proyectos que estamos desarrollando, etcétera, etcétera, si no hay más preguntas, yo simplemente os voy a leer exactamente, porque como pensamos que este era un tema en donde nos ibais a pedir opinión y queremos ser muy estrictos en la valoración que hemos hecho en Ergon sobre la situación de los nuevos formatos laborales, etcétera, etcétera, os voy a leer exactamente las notas para ser muy explícitos y muy concretos, ¿no? Respecto al tema de los nuevos formatos laborales, pensamos que hay un problema de conceptos. Nuestro esquema mental es el de aplicarlas a normas preexistentes, a nuevas realidades. Y a veces, como decía Jorge, no es posible. Es decir, tenemos que buscar nuevas alternativas. Pero tenemos que afrontar los problemas y no poner, no cerrar los ojos, ¿no? Pensamos que es necesario, por tanto, afrontar esos problemas, aunque estamos claramente alineados con la sentencia del Tribunal Supremo en la presencia de condicionantes laborales en la actividad de los riders. Es decir, que nosotros no queremos, porque además estamos promoviendo un otro ámbito de debate, del cual probablemente nos hablará también ahora Carite, sobre que llamamos diálogos Ergon, en donde participan con nosotros pues Sagardó y Abogados, y participa la Fundación Más Humano, etcétera, etcétera, analizando todos estos temas, y queríamos significar este tema para que en definitiva, de Ergon pensamos que hay una realidad que hay que gestionar, que esta realidad tiene condicionantes de carácter laboral, y que es posible encontrar un marco, o debería ser posible encontrar un marco laboral en el cual asegurase el respeto a unos principios mínimos y el respeto también a la voluntad de los individuos, de las personas que están, digamos, desarrollando esas actividades. Sí, yo creo que ahora Carite, porque también es importante dejar claro que, bueno, esto es un informe al que va a seguir mucho trabajo. Es decir, es el inicio de un debate, y yo creo que estaría muy bien que Carite nos explique un poco, pues, por dónde vamos a desarrollar, dónde queremos ir desarrollando, además de nuevos informes, nuevos diálogos y nuevas iniciativas que estamos poniendo en marcha. Carite. Sí, bueno, principalmente la continuación será seguir reflexionando, porque planteamos medidas, pero principalmente en torno, no tienen formato de pregunta, pero son para seguir debatiendo. Todo lo que hace la Fundación Ergon, que junto con el programa Innova, paso a enumerar rápidamente, lo ha mencionado Pau ahora, están los diálogos abiertos, donde pretendemos, junto con Sagardó y Abogados, Fundación Más Humano y el Observatorio de Recursos Humanos, ORH, fomentar mesas de debate donde pongamos a todas las partes enfrentadas para poder entender diferentes formas de los nuevos formatos laborales que entendemos, o estamos empezando a entender, que van por la colaboración, que van por cómo las personas podemos colaborar, y donde los actuales formatos laborales o contratos pues nos restringen mucho a unas determinadas cajas y no nos dejan movernos. Además de los diálogos, está el programa Ágora, que colaborando con la Fundación La Caixa se ha destinado a trabajar con orientadores profesionales, que es uno de los sectores que más se va a tener que reinventar con la nueva situación. Y luego está el foro, donde pretendemos generar encuentros, hasta ahora eran presenciales, y está nuestra pelea por intentar que siga siendo así, aunque también nos reinventamos para explorar
se hizo en Barcelona y se ha hecho en Bilbao para explorar el entorno de la orientación profesional también, con agentes y con usuarios, donde generamos encuentros para poder entender cuál es la situación. Y hay un nuevo programa que vamos a lanzar ahora, en noviembre, a primeros de noviembre será la primera conversación, que se llama los Labs Ergon, y también está destinado a explorar los problemas que puede tener la orientación profesional en los orientadores, pero en este caso se está generando un contexto, un ecosistema digital para que ellos puedan colaborar, explorar y orientar y buscar nuevas soluciones y ponerlas en marcha. Entonces, no sé si a grandes rasgos he contestado la pregunta que me hacíais, porque creo que algo me he perdido, ¿eh? No me digo dos. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, lo importante es que tengáis en cuenta que esto vamos a seguir desarrollando cada aspecto, cada propuesta. Estamos trabajando en varios ámbitos. También estamos trabajando con un sector muy importante y olvidado a veces, como el de los orientadores profesionales, que yo creo que es clave en esta etapa y es clave relanzar ese tipo de profesional. Y bueno, y deciros sobre todo que yo creo que ya son menos 5. Si no hay más preguntas, pues ya agradecer sobre todo a todos los asistentes, a todos los participantes, a los medios de comunicación que habéis venido. Ahora os mandaré el informe y la presentación que hemos utilizado y ponernos a vuestra completa disposición para todo lo que queráis, consultar, aclaraciones o lo que necesitéis. Y bueno, Pau, si quieres ya comentar a la Fundación. Muchas gracias a todos. Yo creo que está todo dicho. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Quedamos a vuestra disposición. Perfecto, muchas gracias. Pronto, Muchas gracias a todos. Un saludo. Adiós. Gracias. Gracias Adiós. a todos. Un saludo. Perfecto.